Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Caterine González y el día de hoy vamos a ver el trazo de este pantalón antifluido. Con este trazo también pueden hacer cualquier otro diseño. Para empezar necesitamos las siguientes medidas: contorno de cintura, contorno de cadera, altura de cadera, contorno de bota, contorno de rodilla, medida de tiro y largo total de pantalón. Inicio con un rectángulo que tenga la medida de altura de tiro y de ancho la medida de 1/4 del contorno de cadera más 3 centímetros estándar. En este caso voy a trabajar la talla 10 y esta talla tiene la medida de tiro de 25 centímetros y el contorno de cadera es de 96 centímetros. Entonces este rectángulo mide 27 por 25. Voy a prolongar esta línea para la medida de tiro. Este trazo es el delantero. Para la medida de tiro vamos a tener en cuenta el contorno de cadera, en este caso que son 96 para la talla 10, lo vamos a dividir en 20 partes y ese resultado da 4.8. Pero a este resultado yo le voy a restar 2 centímetros estándar. Estos 2 centímetros, cuando yo digo estándar, es que no interesa qué medida le esté dando acá, le puede dar 5, 6, 8, depende del contorno de cadera. Siempre le va a restar 2 centímetros estándar. Entonces esa medida de tiro viene siendo 2,8, pero como estos 8 milímetros prácticamente viene llegando a la medida de 3 centímetros, entonces yo lo redondeo a un número de 3 centímetros. Es decir, que si te da 5,8 o 5,9, lo redondeamos al número que sigue. Es decir, que si da 5,8 pues lo redondea a 6. Si da 4,8 lo redondea a 5. En este caso da 2,8, lo voy a redondear a 3. Este tiro es corto para que quede en la parte del delantero un poquito plano, es decir, que no forme tanta bolsa. En esta parte vamos a entrar 1,5 centímetros estándar. Vamos a redondear esta parte acá para formar nuestro tiro. Y aquí vamos a unir a este punto que viene siendo el centro frente. Ahora, a partir de este punto hacia la izquierda vamos a marcar 1/4 del contorno de cintura más 3 centímetros estándar. Para esta talla el contorno de cintura viene siendo de 68 centímetros, dividimos en 4, el resultado son 17 centímetros más 3 centímetros estándar. Daría el resultado de 20. Estos 3 centímetros que aumentamos aquí y que aumentamos acá son para holgura. Y vamos a formar la parte del costado unos 6 centímetros arriba de esta línea. Pero esa curva debe ser lo más suave posible, es decir, que no vamos a hacer así una curva tan pronunciada, sino que es una curva muy suave para que no se formen bolsas. Vamos a marcar la mitad de esta línea, es decir, de la línea de costado hasta la línea de tiro. Y vamos a prolongar esa línea arriba y abajo escuadrando con esta línea.
La medida de holgura de los 3 centímetros puede aumentarla, puede aumentar 4 centímetros o puede reducir 2,5 o hasta 2 centímetros, depende del tipo de diseño que quiera realizar. Ahora vamos a marcar desde la línea de cintura hacia abajo la medida del largo total de pantalón. Para esta talla son 105 centímetros. Y aumento 2 centímetros para dobladillo. De este punto a este punto vamos a marcar la mitad de esta línea. Aquí dan 80 centímetros, la mitad serían 40. A estos 40 le vamos a subir 4 centímetros estándar y escuadramos de lado a lado. Esta viene siendo la línea de rodilla. Lo que vamos a hacer es marcar la medida de rodilla, o sea que el contorno total dan 40 centímetros, pero a eso lo voy a dividir en dos partes, dan 20 centímetros. A esos 20 centímetros le voy a eliminar 1, es decir que vamos a marcar 9 hacia un lado y los otros 9 hacia el otro lado. Esos 2 centímetros que eliminamos acá se los vamos a agregar a la parte del posterior. En esta parte vamos a marcar la medida de la bota. Para este caso son 36 centímetros en total del contorno. La mitad de 36 serían 18 centímetros. Es decir que eliminando 1 centímetro estándar quedaría de 8 hacia un lado y 8 hacia el otro lado. Esta medida va a ir de acuerdo a sus medidas, es decir, qué tan entubado quiere el pantalón y qué tan holgado quiere en la parte de la rodilla. Y unimos estos dos puntos con línea recta. Y aquí vamos a formar la línea de entrepierna con una curva muy suave también. Y esta parte también vamos a unirla con una curva muy suave. Aquí ya tendríamos el básico. Hay que tener mucha precaución de no dejar tanta curva en esta parte. Eso quiere decir que esto ni esto va en el trazo. Continuamos con el posterior. Si quieren facilitar el trabajo del posterior, pueden calcar el delantero. La línea de quiebre o línea de aplome o hilo de tela viene siendo esta, que es la misma tanto para el delantero como para posterior. Esta línea lo único que vamos a hacer es aumentar por el contorno de rodilla 2 centímetros. Recuerde que el contorno de rodilla no debe de ir pegado o exacto, más si es un pantalón para dotación, porque necesita movilidad. Entonces, al tomar la medida del contorno de rodilla y al momento de trazar, digamos, si el contorno le dio 38 centímetros, auméntele por lo menos 3 centímetros estándar para que sea un poquito de holgura. El tema de la bota sí lo pueden dejar a gusto, ya que esa medida pues no influye tanto en el tema de movimiento. Pero lo importante es que no quede tan ajustado, obviamente, sino que quede con un poquito de amplitud. O lo pueden dejar bota recta, marcando, escuadrando hasta abajo, con la misma medida de la rodilla. Bueno, aquí vamos a recuperar 1 centímetro que eliminamos en esta línea del delantero, más otro centímetro que viene siendo el de holgura. Aquí ya le estoy aumentando la holgura como tal, lo mismo abajo.
Para la medida de tiro lo que vamos a hacer es bajar 7.5 milímetros de esta línea. Ya les voy a explicar por qué. Es decir, que vamos a marcar antes de llegar al centímetro y escuadramos hacia afuera. Pueden escuadrar con esta línea. Esta es la guía para el tiro. Bueno, acá me faltó marcar esta línea, esta se debe marcar para la guía. Pues vamos a marcarla. La voy a prolongar hacia abajo. Y ahora sí. A partir de este punto hacia la derecha vamos a marcar contorno de cadera dividido en 20 da 4,8. A estos 4,8 le voy a sumar 4 centímetros estándar, es decir, quedaría 8,8. Pero para redondear serían 9 centímetros para el tiro posterior. Entonces divide tu contorno de cadera en 20 partes y el resultado le va a sumar 4 centímetros estándar. Vamos a marcar una línea, una medida muy similar a esta hacia arriba, es decir que esta da 9, voy a marcar aproximadamente unos 6 y lo que vamos a hacer es formar la curva de tiro. Y formamos la entrepierna. Bueno, ¿por qué se baja aquí esta medida? Resulta que como esta línea, a partir de la línea de rodilla, se prolonga más hacia afuera, es decir, que esta línea viene siendo un poquito más larga en comparación a esta. Entonces se baja para que cuando se vaya a coser, para que esta coincida con esta y no nos vaya a quedar más larga, ¿sí? Porque el recorrido es más largo. Entonces para eso se baja esta parte, para eliminar ese exceso. Aquí vamos a entrar 1,5 y vamos a subir 3 centímetros estándar para el levante. Levante, ¿qué quiere decir? Significa que no podemos comparar el delantero de un pantalón con el posterior porque en la parte posterior hay glúteos, entonces necesita más tela, pero en la parte del delantero pues obviamente no hay glúteos, entonces no es necesario hacer este levante, es para eso que se hace. Es decir, que entre más glúteos tenga, va a levantar un poquito más esto. Esta medida de los 3 centímetros es para un tipo de cuerpo estándar. Vamos a prolongar esta línea de cintura y sobre ella vamos a marcar 1/4 del contorno de cintura más 5 centímetros. Es decir, que la cintura mide 68 centímetros. Lo dividí en 4 da 17. Más 5 da 22 centímetros. ¿Por qué más 5 en la espalda y más 3 en el delantero? Por lo mismo que les acabo de explicar. Porque en la parte de los glúteos necesitamos un poquito más de tela, entonces le vamos a dejar un poquito más para hacer el encauchado y que nos quede más cómodo. Esta línea se marca de manera que llegue al costado principal que hemos marcado. Y de esta manera ya tendríamos prácticamente el básico del posterior y el básico del delantero.
Aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, voy a borrar el delantero de este trazo, que no es necesario, sino únicamente el de color moradito, pero voy a borrar solo estas líneas verticales, las horizontales no, porque son las principales. Esta vertical tampoco, porque pues esta línea es la de aplomo. Ahora lo que debo hacer es hacer las modificaciones para crear el diseño. Si van a dejar estos básicos para trabajarlos en un futuro, entonces no marquen sobre ellos, sino que calquen en otro papel, y en ese otro papel es que van a hacer todos los ajustes para que dejen este como base, para que puedan trabajarlo después. Yo lo voy a trabajar aquí, pues en este, como para darles solamente la explicación. Voy a bajar 4 centímetros para la pretina, ya que en este caso voy a dejar una pretina ancha. Puede dejarla de 3, de 2,5 también. Yo aquí bajo 4 estándar. En el posterior y en el delantero voy a bajar 5 en esta parte y 4 en el costado. ¿Por qué bajo 5 en el centro frente? Para evitar que se me formen bolsas. Entonces aquí evitamos un poquito como esas bolsitas que se nos forman en el delantero. Es decir que la medida real o final viene siendo para este diseño así. Marco la medida de bolsillo, entonces voy a entrar 3 centímetros para la boca de bolsillo y voy a bajar 14 centímetros para boca de bolsillo. Eso depende del tamaño del pantalón. Entre más grande, pues le va aumentando a esta medida. Hacia acá voy a ubicar sobre esta línea y hacia abajo, desde la parte final de la boca de bolsillo hacia abajo, voy a marcar otros 14 aproximadamente, o del tamaño que ustedes quieran. Hay bolsillos súper grandes. Yo lo que hago es formar un bolsillo en forma como de gota. Marco aquí y aquí voy a salir 3 centímetros aproximadamente. Bajo un poquito, entonces se debe calcar esta pieza una pieza completa hasta la parte de la esquina y la otra pieza sin esa partecita de esta esquina. Y cada pieza se va a cortar 2 veces. El hilo de tela es una línea paralela a esta. Significa que el trazo final del delantero vendría siendo este. La parte del posterior viene siendo esta pieza, es decir que vamos a eliminar solamente esta partecita. Por aparte vamos a cortar una pretina. ¿Qué medida debe tener la pretina? Vamos a medir esta parte desde este punto hasta aquí. En este caso da 21,5. Da un poquito más grande de esta medida, ya que entre más bajamos pues más se va ampliando, ¿verdad? No va a dar esta medida obviamente, sino que da un poco más ancho, porque estoy bajando el pantalón como tal para la pretina. En este caso da 21,5, entonces 21,5. Y en el posterior también vamos a medir, bueno, esta medida la vamos a
usar para la pretina plana, es decir que no va encauchada. Vamos a marcar una línea que mida 21,5 más 21,5 y de ancho son 4 centímetros de pretina más 4 centímetros del forro de la pretina. En total sería 21,5 por 8, ya que esto lleva doblez o lomo de tela. Aquí en la mitad entro más o menos 1 centímetro para darle un entalle y que no nos quede embolsado en la parte superior de la cintura. Esto se puede hacer con curva. La pretina vendría siendo esta. Y se dobla por aquí. Recuerde que ninguna de las piezas le hemos aumentado costuras. Ahora, para la otra pretina que sí va encauchada, se le va a marcar esta medida por 2. En este caso da 22,5 y a esta medida se le suma esta medida también. ¿Por qué se le suma esta medida? Porque esta pieza es una mitad del delantero y esta medida la vamos a agregar para el encauchado, que viene siendo la otra mitad, es decir, la otra parte del pantalón de acá, solo que esta pieza obviamente iría aquí centradita y el encauchado viene desde la parte de los costados hasta la parte de la espalda. Bueno, en este caso dio 66,5 y de esa medida viene siendo la otra pretina. También por 8 de ancho. Y esta sí se corta normal el rectángulo. Y acá en la mitad también pues va dobladita. O sea que vamos a ocupar un elástico de 4 centímetros de ancho. O va a ocupar un elástico de acuerdo al ancho que haya dejado de pretina. Ahora, el elástico para esta pretina voy a dejarlo con menos 20% de esta medida para que recoja bien acá. Si no lo quiere tan ajustado, puede reducirle un 15% o un 10%, depende de qué tan ajustado quiera el pantalón. Aparte, vamos a cortar unas tiras que son las de amarrar. Las puede cortar de aproximadamente 3 centímetros de ancho por 50 de largo. Esta tira no necesita aumentos de costura. Esta tira es para hacer como un tipo de tira de sesgo. Ahora a esta pieza le va a aumentar 1 centímetro de costura por todo el contorno. Esta también, a esta también, a esta también, a esta y a esta. Esta tira se corta 2 veces. Para los bolsillos corté esta pieza para el bolsillo de un costado. Esta pieza, la medida real es de 20 centímetros y medio de largo por 16 de ancho. Y acá pues las esquinas pues le quitan las esquinas, o sea que le van a quitar 3 y 3, aquí 3 y 3 para hacer este corte, y van a cortar el fuelle. El fuelle mide
5 centímetros por la medida de todo este contorno. Entonces estos bolsillos son a gusto, pueden hacerlo más grandes, más pequeños. Este fuelle debe medir todo este contorno, es decir, que cuando vayamos a coser nos dé para toda esta parte. Este es un bolsillo, son medidas pues prácticamente estándar. Este es el bolsillo pequeño, el que va sobrepuesto. Este mide 16,5 por 19 y para este bolsillo se corta una tapa, es decir que este bolsillo, después de que se cose, él viene quedando más o menos de este tamaño. Entonces vas a cortar una tapita de esta medida, por ejemplo. Entonces esta tapa mide aproximadamente 5 por el ancho del bolsillo, que viene siendo 9, y le aumenta costuras, por todo el contorno le aumenta costuras. Se corta 2 veces, esta se corta una vez, o si quiere hacerlo para los dos lados pues lo cortaría 2 veces. Y por último está el más grande, este mide, la pueden cortar de 28 por 25. Entonces esta pieza la van a cortar de 28 por 25 centímetros más o menos, o sea 28 vendría siendo el ancho y 25 el alto. Y van a hacer la tapa, que quedaría de 20 centímetros de ancha por unos 6 centímetros de larga, pero le aumentan costuras por todo el contorno. Y listo. Así vendría quedando ya las piezas. Finalmente ya esto se viene cosiendo y se arma. Se cosen los bolsillos, se cose el delantero, después se unen por costados. Después que ya tenemos unido acá todo el costado, pasamos a coser los bolsillos grandes al lado y lado. Luego de esto cerramos tiros, después cerramos la entrepierna, quedaría totalmente cerrado el pantalón, y finalmente pasamos a coser las pretinas con el elástico de 4 centímetros de ancho por el largo que les haya dado de acuerdo al trazo. Aquí, digamos acá en la mitad, antes de cerrar todo, porque yo sé que tienen mucha práctica en temas de costura, entonces no necesitan ver como el tema del paso a paso de costura. Aquí en la mitad de esta pretina, de aquí para acá pueden marcar 3 centímetros, y de aquí de la mitad para acá otros 3, y pueden pegar unos ojaletes metálicos o plásticos para pasar el cordón, que vendría siendo como una tirita cortadita al sesgo. Pueden cortarlo a lo ancho o a lo largo de la tela, y este cordoncito pues pasaría por aquí por los ojales metálicos o plásticos. Yo los hice en ojal normal de hilo, y eso ya lo vamos a ver en costura. Y listo, ese ha sido el video del día de hoy. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo tutorial.